Hola, ¿cómo estás? Como ya sabrás, en este país, si sos hijo de desaparecidos o de terroristas muertos, te premian con una indemnización y una banca en el Congreso. Te abren las puertas de la política, como a Guado de Pedro, a Juan Cabandier, Victoria Donda, Horacio Pietragala, Eduardo Tognoli, entre otros. Gente cuyo mérito fue nada más que ser hijo de desaparecidos o de terroristas muertos. Hemos tenido hasta ministros montoneros como Vaca Narvaja, Nilda Garré. Bueno. La madre de Guado de Pedro se llamaba Lucila Révora. Su nombre de guerra era Ana. Ella en el año 1978 puso una bomba en la casa del jefe de Estado Mayor del Ejército, Armando Lambrusini. Y en ese atentado mata a su hija de 15 años. También fallecen una pareja de vecinos, un custodio y muchas otras personas quedaron heridas, una en silla de ruedas. Daño colateral. Bueno, el padre de Guado, Enrique de Pedro, participó en el secuestro de los Born, una pareja de delincuentes, como eran todos los delincuentes de esa época que la militancia kirchnerista reivindica. La juventud maravillosa, gente dispuesta a todo, a robar, a secuestrar, a torturar, a matar, igual que sus enemigos, no les importaba nada. A Guado de Pedro le indemnizaron, o lo premiaron, mejor dicho, con una indemnización de $250.000. Por eso. El kirchnerismo quiere reescribir la historia de los 70. Ellos te venden que los montoneros eran una juventud idealista que luchaba contra las dictaduras. Es mentira eso, porque ellos, sus atentados los empezaron en tiempos de democracia, durante los gobiernos de Perón y Estela Martínez. Pero bueno, lamentablemente seguimos pendiente todavía algo que sucedió hace casi medio siglo y no podemos resolver los problemas actuales. Hay balaceras en las calles, en los comercios, muertos, cada vez más pobres, cada vez más empresas quebradas. En una verdulería, un chico que está ahí comprando, pasan, lo matan, ¿y quién se hace cargo de eso? ¿Quién paga eso? El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, que iba a traer la paz y el orden. ¿Dónde estás, hijo de puta? Los amiguitos del hijo de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas. ¿Dónde carajo están? Ellos son los que manejan tu seguridad. O sea, no saben dónde tienen el culo, pero manejan tu seguridad. De unos pendejitos que ni hacerse la paja saben, pero manejan la seguridad. Entonces, cuando a la gente vos no le podés resolver los problemas de hoy, le hablás de ese tiempo, que dice que con los militares estamos mejor. De hecho, ya que lo menciono, la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, una mujer con muchas aspiraciones, se vende como la jueza que metió preso a los narcos, lo cual es mentira, porque la causa de los monos la tenía el juez Viena, otro delincuente, no ella. Además, Alejandra, contame, ¿por qué te retiraste de la justicia? ¿Por qué te metiste en política? ¿Quién es tu padrino? Volviendo al tema, fíjate cómo tratan a la policía hoy. Pasan por la calle, gorra! ¡Yuta, puto! ¿Vos te pensás que en esa época le iban a hablar así? Pero te pegaban hasta por debajo de la lengua si le llegabas a hablar de esa forma. Entonces, ¿qué pasa cuando le faltan el respeto constantemente? Bueno, terminan convirtiéndose ellos en unos malandrines, se vuelven unos delincuentes, se vuelven la misma basura que persiguen. No todos, pero muchos sí.
Te lo pongo de esta forma. Un ejemplo. Tu trabajo. Vos sos una persona cumplidora, llegas siempre a horario, relevás a horario a tu compañero, haces el trabajo al pie de la letra, sos respetuoso, pero tenés un compañero que es un desastre. Te llega tarde, te insulta, te falta el respeto. Entonces, bueno, si sos vivo, listo. A mí la cara de pelotudo me la ves una vez, dos veces no. Entonces empezás a hacer lo mismo, llegás tarde, lo relevás tarde, lo insultás, te volvés lo mismo. Es lo que pasa hoy. A la policía siempre la vieron como basura y ellos como institución se volvieron basura. Y ojo, porque muchos de los políticos que hoy se llenan la boca hablando de la dictadura, en esa época ellos o sus familias fueron cómplices y colaboracionistas. Además, cuando hablan de la época del proceso, hablan de la represión nada más. No hablan del plan económico. El plan económico de Martínez de O lo cuidan, no se mete, porque esa parte sí les gusta, la otra no. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué le tienen miedo a una dictadura militar? Y se les termina el curro. Se les termina el curro, porque fíjate cuánta plata nos ahorraríamos de tener que pagarles a concejales, diputados, senadores y todo su equipo de asesores. Y ojo, yo no quisiera vivir en una dictadura. A mí me gusta la democracia, pero esto no es una democracia, esto es una mentira, no existe la democracia, es un circo. A ver si te das cuenta. Y ya te lo demostraron en el 2020 que es un circo. Por eso, bueno, por eso destruyeron las Fuerzas Armadas, por eso todos los años, el 24 de marzo, marchan con las consignas de siempre, porque se les termina el curro, no les conviene. Hace 40 años que los medios progresistas nos vienen cagando la verga con la dictadura. Y bueno, acá los progresistas son peronistas la mayoría, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque Perón era fascista, admirador confeso de Mussolini, militar, católico, reivindicador de la hispanidad, antiaborto, o sea, todo lo que ustedes los progresistas desprecian. Y una cosa no menos importante es que el plan de exterminio de la subversión lo inició Perón. Cuando a él le matan a su brazo derecho, a José Ignacio Rucci, él ordenó la aniquilación de las organizaciones armadas. Entonces, los montoneros le cantaban, votamos a una muerta, una puta y un cornudo. Perón los echó de la plaza y los acusó de ser marxistas infiltrados en el movimiento. Después él se muere, queda su mujer a cargo, Estela Martínez, y ella continúa la guerra contra la subversión. Viene el golpe del 76, un golpe que ya estaba programado, el Plan Cóndor, y acá venían a acabar con el peronismo, y asume una junta comandada por el teniente general Jorge Rafael Videla. Y Videla continúa el plan de exterminio, no lo inicia, ya lo había iniciado Perón, él lo perfecciona. Y a diferencia de otras dictaduras que llegaban al poder y no sabían qué carajo hacer, estos tenían un plan. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en todo relato progresista siempre hay un bueno y un malo. Los buenos eran los buenos, los pobres, los chicos idealistas eran los montoneros, la FARC, el ERP, todas las organizaciones guerrilleras, y los malos eran los militares. Y en realidad no había buenos, eran todos malos. ¿Me entendés? Ni siquiera Perón era el bueno. Tanto los militares como los guerrilleros respondían a intereses extranjeros.
Había agentes de inteligencia de un lado y agentes de inteligencia del otro. Unos respondían a la embajada norteamericana y otros a la Unión Soviética. El contexto era el de la Guerra Fría. Estados Unidos en guerra contra la Unión Soviética. Y como ellos no se atacaban a campo abierto, porque eso podría derivar en una tercera guerra mundial, se pelearon en casa ajena y trataban de imponer en los países del tercer mundo sus propios valores, costumbres, su cultura. Pero todo el tiempo hablando de los desaparecidos de la dictadura, porque ¿cuántos desaparecidos hay desde que volvió la democracia? Te voy a mencionar algunos recientes. Paula Perazzi, una desaparecida en democracia. Cecilia en el Chaco, víctima del clan Sena. Gente cercana al gobernador kirchnerista Milton Capitanich. ¿Dónde están los kirchneristas? ¿Dónde están las feministas? ¿Las viste por algún lado? Yo no los veo. Entonces, pero claro, lo que pasa es que cuando los abusadores, los criminales, son cumpas, las feministas callan. Hay muchos desaparecidos en democracia, como Facundo Astudillo Castro, Luis Espinosa, Carlos Orellano y Francisco Cruz. Desapariciones forzadas seguidas de muerte durante el 2020. Gente que en la época de la pandemia salía a trabajar y terminaba desaparecida o aparecía muerta. ¿Y dónde estaban los militantes kirchneristas, los que hablan de la dictadura, de los derechos humanos, los desaparecidos? Lo que dicen la yuta, lo que dicen amigo de la gorra. ¿Te acordás que en la época de Macri decían amigo de la gorra? Y bueno, ya quedó más que demostrado quiénes fueron amigos de la gorra. ¿Dónde estaban? Militando la represión, militando las desapariciones, los crímenes. ¿Qué decía Estela de Carlotto? ¿Qué decía en ese momento Eve de Bonafini? Pero claro, los desaparecidos de la democracia no les importa. A ellas les importa nada más los desaparecidos de esa época, de la dictadura. No, si eran gente buenísima. Ponían bombas, mataban, secuestraban, una gente, todos unos buenos muchachos los que desaparecieron, ¿no? Eran gente muy buena. ¿Querés que te diga una cosa? No eran gente buena y los que desaparecieron en democracia no eran criminales. Esa es la diferencia. Los Kirchner, además, se hicieron millonarios en la época de la dictadura. Y eso no te lo cuentan. Ahí fue cuando empezaron su imperio en Santa Cruz. Y en los años 90 se llenaron de guita con Menem. De hecho, Néstor Kirchner llegó a decir que después de Perón, Menem fue el mejor presidente de la Argentina. Y ahora resulta que nunca fueron menemistas. En el año 2003, Néstor Kirchner llegó al poder de la mano de Duhalde. Y ahora nunca tuvieron nada que ver con él. Y bueno, son traidores. Es el gen que tienen. Son soberbios y traidores. No podés confiar en los políticos y mucho menos en los Kirchner. Olvídate. Cristina, ¿a quién te dijo que votaras en el 2019? Alberto Fernández. Bueno, lo puso de presidente y ¿qué tenemos? Un mamarracho. Un tipo que es cualquiera. Es un drogón, un borracho, un pajero, pero cualquiera mal. Igual que su portavoz, Gabriela Cerruti, una vieja ridícula que vive todo el día fumada. En ese caso, Cristina Kirchner es diferente.
Cristina no es falopera. Pudo haber probado algo en algún momento, pero nada más. Porque ella es una mujer que le gusta tener el control. Si vos vivís de la cabeza, no puede tener el control. Ella es una mujer inescrupulosa, que está dispuesta a todo. Capaz de mentir, de robar, de traicionar, de ordenar asesinatos, lo que sea. No es el diablo, pero se le parece bastante. El problema es que ella se cree que lo es, y ahí se equivoca. Cuando vos te crees más de lo que sos, metés la pata. Te viven mostrando la foto de Néstor y Cristina abrazados, con el lema "El amor vence al odio". Hay funcionarios que trabajaron con ellos que dicen que Néstor la vivía mandando a cagar, la mandaba a la mierda, la trataba mal. No es como te lo cuentan en las fotos. Pero bueno, lo ves en los actos, en los programas de televisión, ella hablando de ¿por qué? Y todos conmovidos. Oh. Igual que los militantes, en los actos de Cristina lo ves ahí todos llorando y emocionados, llorando a lágrima, moco tendido. Yo creo que se les muere la madre y no lloran tanto. Las militantes llorando, diciendo, es hermosa, es hermosa. ¿Cristina es hermosa? Sí, para meterla al pozo ciego. Primero, Cristina no es hermosa, es una vieja más fiera que mi culo. Y segundo, los políticos no tienen que ser hermosos, tienen que ser honestos, trabajadores. Fíjate la cacatúa que tiene de hija, Florencia. Ella, Cristina dice en los programas de televisión, porque mi hija está enferma. Y si realmente le preocupa tanto la hija, ¿por qué no se retira de la política? Si ya la hizo. ¿Por qué no pasa tiempo con su hija? Porque no le importa. Porque Cristina es una mujer adicta al poder. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que apoyan incondicionalmente a esta corrupta, a esta delincuente, es porque también lo son, están todos en el mismo barro, en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? ¿Dónde quedó qué pasó del plan de vivienda Sueños Compartidos que tenían Eve de Bonafini con Sergio Joclender? La guita que se afanaron. Sueños compartidos, sí, compartido entre ellos dos. Las madres y abuelas hicieron un negocio de la tragedia, un negocio de los muertos y los desaparecidos. Primero inventaron la cifra de los 30.000, cuando en realidad son poco más de 8.000. Y te venden tazas, libros, películas, pines, estampas, remeras. Hicieron un merchandising de la tragedia. Porque a ellas no les interesa la justicia por la verdad y la memoria, les interesa la guita. La plata es lo único que les importa. Los derechos humanos son un curro, un negocio. Porque a los que son hijos de desaparecidos y de terroristas muertos, les dan una indemnización y una banca en el Congreso. Les dan un puesto político. Y ahora decime, ¿qué reconocimiento recibieron por parte del Estado los veteranos de guerra, los héroes de Malvinas, que lucharon por nuestra patria? Nada, una patada en el culo. Fueron muy injustos, lo dejaron tirados como unos perros. Ahora, vos fijate que cuando hay un incendio, una quemazón en la isla, un derrumbe, un siniestro en general,
¿Quiénes están ahí? ¿Ves a los hijos de los desaparecidos ahí ayudando? ¿Ves a algún político ahí ayudando? No. ¿Quiénes están siempre? Los bomberos voluntarios y los excombatientes. Y si no, habla con la gente que vivió el proceso, a ver qué te cuenta. Si te cuenta lo mismo, te van a decir que tenían su vida tranquila, tenían su trabajo, podían caminar tranquilamente por la calle, porque no desaparecían a cualquiera, desaparecían a los que estaban involucrados en organizaciones armadas, en terroristas, organizaciones terroristas. ¿De cuántos desaparecidos que no hayan sido subversivos conoces? A lo sumo sí, ponele que hacían racias, ponele que te tenían unas horas en la comisaría para hacer averiguación de antecedentes, que en la pandemia no hacían lo mismo, pero no lo desaparecían a ellos, los demoraban simplemente, y hasta ahora se sigue haciendo eso. Si vamos al caso, pero bueno, las dictaduras militares ya no existen más. Hoy tenemos una dictadura disfrazada de democracia. Y como ya te dije, te lo demostraron en el 2020, cuando te prohibieron reunirte con tu familia, juntarte con amigos, despedir a tus seres queridos, como en el caso de Pablo Muse, el padre de Solange, que no pudo despedir a su hija que murió de cáncer. Te prohibían salir a trabajar, desaparecían gente. Y mientras tanto, Alberto Fernández, el presidente, que decretó esa suerte de estado de sitio, hacía festicholas con gatos en la residencia de Olivos. Te obligaban a vacunarte. ¿Y dónde quedó el lema "mi cuerpo, mi decisión" de la feminista? Que no tiene nada que ver con matar un hijo. Porque yo puedo no vacunarme si no quiero. Es mi cuerpo, mi decisión. ¿Y dónde quedó eso? Los medios que se disfrazaban de opositores y recibían un sobre. Bueno, te imponen relatos, porque el enemigo es dueño de los medios de comunicación. Manejan la política, maneja el sistema educativo, maneja la cultura, y así te adoctrinan. Por eso, el que te informa te desinforma, el que te vende la memoria te miente. Y vos nunca tenés que creer en todo lo que ves y escuchás en los medios. Gracias. Nos vemos.